es un tema que, adelante, es un tema que se ofrece, a lo mejor poco, en estas áreas institucionales. Sin embargo, ahorita que lo vayamos viendo, nos vamos a dar cuenta de todas las repercusiones que tiene en estos momentos en nuestras vidas, tanto personales como en nuestras relaciones laborales, en nuestra capacidad para nuestra productividad, en nuestra energía. Entonces, pues vamos a avanzar un poquito para que veas qué, qué tiene que ver o de qué manera te checa o te toca este tema, y si tienes alguna tareita pendiente con referencia a él. Siempre la intención de ofrecer estos temas a la comunidad del Grupo Óptima es que cada uno se lleve pues un aprendizaje, un compromiso, y pues esta no es la excepción. La intención de esta sesión es que te lleves tu propia tarea, tus propios compromisos. ¿Para qué? Para enriquecer tu vida, tu vida personal, para enriquecer también tu área que tiene que ver con todo lo laboral, con todo lo productivo. Y pues es un apapacho, realmente es un apapacho, porque esta sesión es muy bonita en este sentido. Vamos a ver un poquito de qué va, qué vamos a hacer hoy. Vamos a platicar, pues, una breve introducción que ya estamos haciendo sobre el tema de niño interior, a qué nos referimos. El tema específicamente de hoy es heridas de infancia, de qué manera nuestras situaciones que vivimos cuando éramos pequeñas, pequeños, están impactando todavía nuestro momento actual, de qué manera influye en nuestras relaciones con los demás, en cómo me trato a mí misma, en qué tanto me exijo o cómo me presento ante el mundo. Y pues por supuesto que vamos a tener también algunas indicaciones, algunas sugerencias de ahora que estás aprendiendo un poquito más sobre esto y que a lo mejor te identificas en algunos puntos. Pues la intención es darte ideas, ¿no? De cómo empezamos a atenderlo, cómo empezamos a manejarlo y hacemos nuestro cierre. Eso es lo que tenemos planteado para nuestra sesión de hoy. Entonces, pues aquí tenemos nuestra pequeña introducción. La infancia, como la mayoría sabemos, es una etapa crítica en el desarrollo de un ser humano. Se dicen los expertos en desarrollo humano que lo que sucede de los 0 a los 7 años impacta profundamente el cerebro, nuestra fisiología, nuestra capacidad de responder ante los estímulos. Muchas de nuestras respuestas automáticas tienen que ver en todo lo que ocurrió en nuestro entorno con nuestros cuidadores primarios de los 0 a los 7 años. Aquí tenemos que tener presente que una parte es como el temperamento y otra la personalidad que se va formando pues a lo largo de nuestra vida de acuerdo a lo que experimentamos. Si una parte es el temperamento es biológico, tiene una base biológica o ya nacemos con él. Si tú te fijas, hay personas que desde chiquititas pues son muy nerviosas o a lo mejor tienen un temperamento melancólico. Hay unas que son muy explosivas, hay unas que parecen imperturbables. Entonces, hay una parte con la que ya nacemos. Sin embargo, dependiendo a qué estímulos estuvimos expuestos, si tuvimos una infancia de alguna manera tranquila, donde tuvimos apego seguro, donde nos sentimos protegidos y atendidos de una manera respetuosa y se cubrieron nuestras necesidades, pues por supuesto que vamos a tener una impresión de la vida y una manera de funcionar en el mundo a que si estuvimos expuestos a un ambiente negligente, violento, en una situación precaria, de una manera en la que se nos, por ejemplo, negaba mucho desde nuestra persona, nuestras necesidades, se nos ridiculizaba. Entonces, todo esto influye. Incluso hay investigaciones en las que se ha descubierto que, por ejemplo, situaciones de maltrato en los niños influyen en el desarrollo de su cerebro. Entonces, así de importante es lo que sucede cuando somos pequeños y influye en nuestro momento actual.
Y aquí me encontré esta imagen que me gustó como para ir entrando, calentando motores de nuestro tema de hoy. Y dice, cuando la psicóloga me dice que siempre evito el conflicto porque mis papás se peleaban mucho cuando era chiquita y no porque soy súper, dice ahí, good vibes, buena onda. Y esto lo veo, pues yo aparte de ser conferencista, soy psicoterapeuta y me dedico al área clínica, y esto lo veo mucho en consultorio, tanto hombres como mujeres, que son personas que los demás los tienen como etiquetados como buena gente, es que tú eres doña perfecta, don santo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues por supuesto que tienen actualmente sus conflictos existenciales de sentir que los demás pues se aprovechan de ellos porque les cuesta poner límites, porque no tienen una buena relación con ellos mismos tampoco, porque se exigen y se exigen y se exigen mucho más de lo que sanamente son capaces de dar o de hacer por aquello de cumplir con la expectativa y que los demás les pongan de cierta manera el sellito de aprobación. Y si nos vamos un poquito y escarbamos de dónde viene, pues por supuesto esto tiene sus bases en la infancia. A lo mejor algunos de los que están aquí, de los participantes, les tocó escuchar por ejemplo, a las mujeres que nos decían, es que calladita te ves más bonita, es que las niñas buenas no pelean. ¿Qué les decían? ¿Qué les decían a ustedes, chicas? ¿Y qué les decían a los varones? Ahora sí que los hombres no lloran. Entonces, ¿qué consecuencias tiene el que crecimos introyectando el que el hombre no llora? El que el hombre tiene que ser el fuerte, el que tú, ahora que no está papá, tú te vas a hacer cargo de la familia y tú estás chiquitito, chiquitita. Entonces, todo este tipo de situaciones va teniendo repercusiones en nuestra vida adulta y a veces no nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta cómo en este momento estamos batallando con cosas que racionalmente entendemos. O sea, entendemos que estamos haciendo más de lo que se necesita. Entendemos que estamos permitiendo que los demás tomen y tomen y tomen y que no estamos en una relación recíproca. Entendemos, o sea, racionalmente entendemos. O por ejemplo, personas que están en relaciones de pareja y están tolerando, como se dice, lo intolerable, y ellas entienden que lo que está sucediendo no es correcto y no es justo, y también a un nivel lógico entienden que no lo merecen. Sin embargo, también hay una fuerza poderosa que no les permite poner un alto o salir de esta situación. Pues esta fuerza poderosa tiene que ver con la manera en que yo fui creciendo, los estímulos a los que estuve expuesto y pues por supuesto el que hay situaciones ahí que todavía no he sanado y mientras no sanen, pues los voy a seguir repitiendo. Entonces vamos a empezar a adentrarnos un poquito sobre esto. Te voy a compartir este video. Por favor, confírmame si se escucha. Ay, no se va a ver. Ok. Bueno, vamos a soltarlo por el momento. Entonces, aquí dice, infancia es destino. Y aquí está esta primera reflexión de, hay personas que crecen, porque se habla mucho de esto, como les decía, de los 0 a los 7 años, son los cimientos. Y muchas de las cosas que vivimos ahí tienen que ver con lo que va a pasar con nosotros como adultos. Sin embargo, está este otro planteamiento de si tuvimos una infancia de carencias, de maltrato, por ejemplo, aquí está una niña que fue acosada en la escuela, eso significa que ya estamos como condenados a tener una pobre calidad de vida. ¿Tú qué piensas? Me puedes poner aquí en el chat, ¿cuál es tu opinión sobre si sí, sobre si no, qué tanto marca? Aquí uno de los elementos que tenemos, como les decía al inicio, es los temperamentos y también la personalidad del individuo, porque por un lado hay personas que ante los acontecimientos adversos, pues van a reaccionar de una manera difícil, con traumas
y va a generarles a lo mejor un trauma, una fobia o algo que se detengan mucho de hacer, de intentar, pues por su mismo ambiente en el que se desarrollaron. Sin embargo, para otros es como el trampolín, o sea, está el elemento de la capacidad de resiliencia y hay personas, yo creo que todos tenemos, se nos viene a la mente alguna figura famosa, ya sea en el ámbito deportivo, o de cualquier otro ámbito, que a pesar de haber venido de una situación familiar muy complicada o de circunstancias adversas, se sobrepuso y adquirió las habilidades que necesitaba y también la capacidad de tener una vida plena. Entonces, aquí voy a revisar los comentarios. Sí, perfecto. Estaba checando, sí, dejaron aquí comentarios. Entonces, tenemos que tener presente eso, porque a lo mejor ahorita que estamos escuchando, a algunos se les puede como, híjole, apachurrar el corazón o quedarse pensando, pues sí, tuve situaciones muy complicadas y ahorita todavía me estoy dando cuenta que me influyen y me afectan, pero no quiere decir que si tuviste una infancia así, o si estás, ahorita que veas la parte de las heridas de la infancia y te identificas y le haces check a todo, pues no es un sinónimo de que, pues ya, vas a seguir batallando por el resto de tu vida. Por supuesto que no. O sea, todos tenemos la capacidad de aprender, de sanar y de empezar a trabajar para, pues, dejar esas huellas en el sentido de limitaciones atrás. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de niño interior? Nuestro niño interior es como esa parte más inocente de nosotros. Si tú te fijas, cuando somos chiquitos, un niño chiquito solamente es, aunque se escuche sencillo, un niño chiquito, si tú le dices, esto es un teléfono, esto es agua, pues por supuesto lo toma tal cual. Pero si al niño chiquito tú le dices que el cielo es morado y que esto es de color rosa, o sea, y lo expones repetidamente esa información, el niño te cree. Entonces, toda esa información que fuimos asimilando de cómo era el mundo, de cómo éramos nosotros en el mundo, o sea, si crecimos escuchando que éramos buenos para nada, que nosotras éramos capaces de todo lo que nos quisiéramos proponer, pero a lo mejor tú creciste escuchando, eh, eres terco, eres salvaje, eres bien enfadosa, eres muy testarudo, eres rebelde. Entonces, todo eso, fíjate lo que dice aquí, lo tomamos sin cuestionar y se va almacenando y se va almacenando. Y nuestra niña, nuestro niño interior, almacena todo, o sea, positivo, negativo y sin filtro. Entonces, cuando nuestra niña o nuestro niño interior están expuestos ya en nuestra edad adulta a situaciones que se parecen a aquello que tenemos guardados en los archivos de manera no consciente, pues por supuesto que van a surgir las reacciones emocionales. Entonces, por ejemplo, si tú de chiquita, aquí hay otro elemento, nosotros cuando somos pequeños, pues por supuesto que entendemos y asimilamos el mundo con el nivel de madurez, pues propio de la edad. Entonces, un niño chiquito, un bebé, por ejemplo, hasta ciertos meses, no diferencia su persona de la mamá. Entonces, los que tienen o han, pues ya son padres y ya han tenido bebé y lo han visto crecer desde 7, 8 meses más o menos, y luego ya crecen, se asustan cuando la mamá va al baño, simplemente sencillamente cuando la mamá se pierde de su vista, se angustia mucho y eso se le llama como ansiedad de separación. ¿Por qué? Porque el niño apenas está empezando a entender que no es mamá. Entonces, para él, desde su desarrollo, o sea, mamá desaparece. Es por eso que se angustia tanto. Entonces, eso es una etapa chiquitita. Pero, por ejemplo, un niño pequeño ya más grande, de 3, 4 años, que todavía está en una etapa como muy dependiente de mamá o de su cuidador primario,
pues no entiende, por ejemplo, que mamá tiene que ir a trabajar, cómo funciona el mundo de los adultos. El niño quiere a mamá, el niño quiere a papá. Entonces, si no está mamá o papá en todo el día, por razones totalmente comprensibles, justificables y adecuadas, el niño o la niña experimentan abandono. Entonces, esa herida de abandono que a veces se forma no es porque en realidad lo hayan abandonado, no es porque papá o mamá son malos y no lo quieren, no quieren estar con él. Sin embargo, tenemos que tener presente también cuando hablamos de heridas de infancia, que el niño o nuestra niña interior están experimentando esas heridas desde su nivel de madurez y entendimiento de ese momento. Entonces, cuando se iba papá, cuando se iba mamá, sentían esa desolación y esa angustia y a lo mejor esa tristeza de por qué se va, por qué no quiere estar conmigo, porque los niños son egocéntricos. Y egocéntrico no quiere decir egoístas, que también puede ser, pero se refiere a un niño pequeño por su madurez, el mundo gira alrededor de él. Si tú te fijas, un niño cuando está haciendo un dibujo, un niño chiquito, hace el dibujo y te lo enseña así. El dibujo está aquí, el niño te lo enseña así. ¿Por qué? Porque en su madurez, si él ve el dibujo, él se imagina que tú estás viendo el dibujo también. A eso tiene que verle el egocentrismo infantil. Entonces, por ejemplo, cuando papá y mamá se separan, cuando se da el caso, un niño pequeño que entiende el mundo o girando alrededor suyo, una de las cosas que hay que trabajar con los niños tiene que ver con que ellos entiendan que no es por algo que tú hiciste. O sea, estas son situaciones de mamá y de papá, no es por algo que tú hayas hecho, no es porque tú tiraste la leche y nosotros nos peleamos, no es porque el otro día hiciste tal cosa y pasó esto otro, porque eso es lo que tiende a relacionar a un niño pequeño. Entonces tenemos que tener presente cuando hablamos de heridas de infancia que está el almacén ahí y las reacciones son instintivas y tienen mucho que ver con cómo experimentó ese niño las situaciones y cómo las interpretó. Ahí viene la parte de cómo lo vamos rescatando, ¿no? En ya nuestra etapa adulta y cómo lo sanamos. Viene la parte en la que nosotros, aunque no me voy a adelantar del todo, le empezamos a dar esa reinterpretación y esa codificación ya desde un punto de vista, pues, de nuestra etapa actual, ¿no? Como adultos. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito más. Esto ya lo estoy diciendo. Sí. Tu niño interior, pues, ¿qué va a hacer? Va a tratar de protegerte siempre, siempre. Esas reacciones intensas que a veces tienes porque no te contestaron el mensaje, porque se tardaron mucho en llegar, porque te sentiste ridiculizado, te sentiste expuesto a lo mejor por algo que se mandó a los colaboradores y tenía que ver contigo. Esas sensaciones que a lo mejor tú tienes y sientes que se salen de control y una parte de ti alcanza a entender y te dice, es que María, es que Roberto, no es para tanto, pero sí se siente intensamente, como dice la película. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con tu niño, tu niña, que te está tratando de proteger. ¿De qué? Pues por supuesto que del dolor. Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver a qué nos referimos o cuáles son esas principales heridas de la infancia. Una de las heridas de infancia, pues es la herida del rechazo. Entonces tiene que ver con que no me sentí aceptada, aceptado tal como soy. Porque a lo mejor me decían, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué tú siempre estás llorando? ¿Por qué eres tan contestona, tan contestón? Eh, ¿Por qué eres tan burro? Entonces, escuchábamos comentarios y de alguna manera lo íbamos introyectando como no me quieren, tengo que ser diferente para obtener la aprobación o el amor de los demás, no soy suficiente. El no soy suficiente es, híjole, tema profundo y muy constante en los procesos de terapia, ya sea que vengan por una situación de pareja,
de su trabajo o con los hijos, está este miedo de fondo de no siento que soy lo suficientemente bueno, no siento que lo estoy haciendo lo suficientemente bien, aunque tengan diplomas, honores, condecoraciones, pero tiene que ver con esto, con la herida de rechazo que todavía está, ahora sí como se dice, abierta a nivel metafórico, ¿no? En mi ser. ¿Qué sucede cuando soy adulto y tengo esta herida? ¿Cómo me protejo? Pues me protejo huyendo, me protejo escondiendo, aislándome, no quiero ver a las personas, siento que los demás me rechazan, siento que no encajo. Y si siento que no encajo, aquí entra una paradoja. Hace algunos años trabajé con un jovencito y este jovencito estaba pasando por una etapa en la que estaba especialmente susceptible y se sentía temeroso de convivir, de hacer amigos. Pero ¿qué pasaba? Pues por supuesto que había una herida de rechazo de fondo. Pero entonces este jovencito sentía que los demás lo iban a criticar, tenía pues un hermano y entonces él convivía mucho con los amigos del hermano y el hermano era todo lo que él no era, en el sentido de que el hermano era así como muy chispa, muy sociable, rápidamente como que se encajaba en los grupos, se acomodaba y él constantemente estaba como con el pendiente de que lo iban a comparar y pues él se iba a sentir desfavorecido. Pero dentro de su miedo, pues, ¿qué hacía? Inconscientemente se alejaba, se quedaba callado, pero se quedaba callado pues porque estaba a lo mejor pensando, ¿no? De qué voy a decir, cómo lo voy a decir, qué voy a hacer, a lo mejor se escucha tonto, a lo mejor prefieren a mi hermano, entonces él estaba en su discurso interno y él estaba temeroso de acercarse y por consecuencia pues las personas lo veían y lo veían como ¿cómo se dice? No lo veían de una manera que se mirara amistoso, que se mirara receptivo. Entonces, pues, ¿qué tendrían a hacer? Pues también a alejarse un poquito y ahí estaba el círculo vicioso andando, o sea, porque entre más él pensaba que le iba a ir mal y se alejaba, pues más alejado y rechazado quedaba. Entonces trabajamos en este discurso interno y trabajamos en que se acercara más a las personas aunque tuviera miedo y por supuesto que la situación cambió mucho en poco tiempo, pero teníamos que avanzar con este tema de aún con miedo te acercas, aún con miedo avanzas. Vamos por la siguiente. La herida de abandono. Y aquí ya te puse un poquito en antecedente, que cuando hablamos de la herida de abandono, pues por supuesto que esta herida está manifiesta en personas que así tal cual fueron abandonadas, los niños adoptados, los niños que se criaron en casas de acogida o en casas de, como las casas hogares, pero va mucho más allá. O sea, sí, también en los niños que vivieron solamente con papá, con mamá o con otra persona que estuvo a cargo de su crianza, como los abuelos, una tía o alguna otra figura. Sin embargo, la herida de abandono se da también en personas que tuvieron a papá y a mamá físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Entonces, papá, mamá estaban en sus cosas, pues porque tenían que proveer, porque a lo mejor eran muchos hijos, porque por diferentes situaciones era, o sea, no se podían sentar a jugar y a escucharle contar las 10,000 historias, y entonces el niño o la niña creció sintiéndose poco importante y abandonada o abandonada. Entonces, tenemos que tener presente eso, que no necesariamente es que no estuvo papá o mamá, puede ser que estuvo, pero como dicen, de bulto. Estaba físicamente, pero no me sentía yo conectada, no me sentía escuchada, no sentía que mis necesidades emocionales fueran atendidas. Las físicas a lo mejor sí, pero más allá, por ejemplo, de recibir un abrazo, de recibir consuelo, de que mamá o papá escucharan cómo me fue en el día, se interesaran por cómo estoy. Entonces, ese tipo de situaciones va generando una herida de abandono. ¿Qué sucede o cómo me protejo?
¿Qué ocurre cuando soy adulto y estoy funcionando con esta herida? Pues lo que tiendo a hacer es todo lo posible para que el otro no me deje. Entonces, ¿qué hago? Puede ser personas que son muy dependientes y necesitan constantemente que los demás estén con ellos apoyando, ayudándoles. Son personas que tienden a quedarse en relaciones de pareja, de amistad y en relaciones laborales en las que la cosa está más allá de lo difícil, o como se dice ahora, tóxico, en un ambiente tóxico, y son esas personas en las que a veces otros hablan con ellos, amigos, compañeros, etcétera, y les dicen, es que ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no te vayas? ¿Cómo es posible que no lo dejes? ¿Cómo es posible que sigas siendo amiga, amigo de esa persona? Y la persona no se va, no se puede ir. Tiene que ver, por una parte, con esta herida del abandono, tiene que ver con el miedo, y aquí yo le agregaría que no nada más es miedo, es terror a quedarte sola, solo, porque también aquí nos remontamos un poquito a que ahorita que somos adultos, si nos quedamos solos, pues eventualmente vamos a funcionar, ¿no? O sea, ya tenemos la capacidad de ser autosuficientes en nuestras necesidades físicas. Ahora sí, como dicen, tenemos dos manos y podemos trabajar, podemos hacernos cargo de nosotros. Entonces, racionalmente podemos entender que no se acaba el mundo si esa situación o esa relación se termina. Pero el niño interior, nuestra niña interior, literalmente dependía de esos adultos para sobrevivir. Entonces, perdón, en el niño, en la niña, el miedo es real. O sea, ellos, o sea, como niños dependemos de papá y de mamá para sobrevivir. Entonces, el miedo que experimentamos de adultos cuando estamos con la herida de abandono presente es ese miedo del niño, pero no lo podemos a veces poner en palabras, o lo ponemos en palabras y nos parece ilógico, pero tenemos que tener presente que es ese miedo primitivo de cuando estábamos chiquitos, el que a veces todavía nos está costando en nuestra edad adulta, y al que tenemos que de alguna manera como cuestionar y recordarle a esa parte de nosotras, de nosotros, ya no estamos ahí. O sea, ahora yo estoy acá. O sea, podemos hacernos cargo. Esto es diferente. Muy bien, pues vamos a la siguiente herida. La herida de humillación. ¿Qué sucede con la herida de humillación? La herida de humillación, pues por supuesto que se va forjando cuando los adultos se burlan y te dicen, ay, ya vas a empezar con tus cosas. Ay, qué exagerada, qué exagerado. Ay, lloras por todo. Eres bien enfadoso. Ese tipo de situaciones. También, pues por supuesto, en ambientes de bullying, en ambientes así como muy complicados. No está fan. Ahí está. Eh, pero también en cosas sutiles, como lo que te decía es que Sol, por ejemplo, crecimos escuchando, ay, tu hermana es maravillosa, es buena en los deportes, y es esto y aquello y el otro, y tú ves que a papá o mamá se le llena la cara de orgullo, y a lo mejor a ti no te dice nada ridiculizante, pero tú te das cuenta porque tú eres lo opuesto a todo eso que papá o mamá alaba, elogia. Entonces es como por consecuencia lógica, uno introyecta, o sea, papá, mamá no están orgullosos de mí, papá, mamá no están contentos con cómo yo soy. Entonces, quiere decir, yo tendría que ser diferente para ser merecedora, merecedor de afecto. Entonces, tenemos que tener presente que desde estas sutilezas, ¿no? Se van dando las heridas de infancia. ¿Cómo me protejo cuando soy adulta? ¿O qué conmigo cuando soy adulto y estoy funcionando con esta herida activa? Entonces, ¿qué pasa? Pues
tiendo a anular mis necesidades, me centro en las de los demás. Son las personas que dicen como people pleaser o que constantemente están ayudando a los demás, las que se quitan el pan de la boca para dártelo y se quedan sin él para ellos, para ellos. ¿Qué pasa? Tiende a haber mucha culpa, mucha vergüenza. Son personas que generalmente no se atienden bien en sus necesidades físicas, económicamente, laboralmente también se sobreexigen, no se cuidan. Son personas que a lo mejor tienden a no comer, a no cuidar su salud por cumplir con las responsabilidades dentro y fuera del trabajo. Son personas que lo dan todo a los demás, pero muy poco a sí mismos. Son personas que a veces se olvidan de que ellos también necesitan combustible para poder funcionar y para poder darse a los demás. Vamos por la siguiente. La siguiente herida es la herida de traición. La herida de traición se da cuando papá o mamá, digo, estamos hablando de papá o mamá y estoy hablando también de cualquier cuidador primario si tú no te criaste con papá o mamá, tus figuras de crianza. Mi papá o mamá no cumplían sus promesas. Por ejemplo, personas que crecieron en un ambiente de papás separados y es una situación común, lamentablemente, que papá decía que iba a venir por ti el domingo y no llegaba. Papá decía que iba a estar por ti a las 10 de la mañana y a lo mejor llegaba a las 4, llegaba por ti un ratito y pues el corazón partido, ¿no? O te decían, si te sacas puros dieces, te voy a comprar el juguete de moda que tienes meses pidiendo. Y tú te súper esforzabas por llegar con la boleta de dieces y ¿qué crees? O sea, hubo un evento familiar sumamente complejo y no te compraron el regalo porque no se pudo. O sea, si bien hubo una situación de emergencia y es comprensible, o sea, el niño chiquito no entiende razones en este sentido. La herida se forja porque es como, no me cumpliste. O sea, tú dijiste que iba a pasar tal y no se hizo. O por ejemplo, situaciones a lo mejor más cotidianas, cuando los que somos papás aquí a lo mejor les hemos dicho a nuestros hijos, por la tarde te voy a llevar al parque. ¿Y qué crees? O sea, de la nada el diluvio, o sea, empezó a llover a cántaros y ya no pudiste llevar a los niños al parque. Y entonces el niño, o sea, al niño tú le metiste. Y a lo mejor un niño ya más grande te cuestiona, es que tú dijiste que me ibas a llevar al parque, es que tú no me cumpliste. Y uno por un lado es como, pues sí, pero no te puedo llevar al parque porque mira cómo está afuera. Eh, Situaciones, o sea, ahí ya la herida está en el sentido de no sientes que puedes confiar en tu mundo externo y se va generando como pues esa desconfianza y por lo tanto esta necesidad de controlar las situaciones para no perderte, para no sentir esa incertidumbre y ese desequilibrio que te ocasiona que se te rompe el corazón porque sientes que no puedes confiar en el otro. Entonces, ¿qué sucede cuando somos adultos y estamos con esta herida activa? Pues son personas que están súper hipervigilantes de lo que sucede a su alrededor. Son las personas que a veces dicen, es que no sabe trabajar en equipo porque todo lo quiere hacer solo, sola, o son personas que tienden como a acaparar, tienden a ser también buenos líderes si equilibran o pulen esa parte. Eh, pero entonces aquí dice, tengo que controlar lo que ocurre a mi alrededor para anteponerme al peligro y así evitar sorpresas. Soy muy exigente en mis relaciones porque me da miedo que me mientan. Pero también esta persona, aparte de ser muy exigente por miedo a que le mientan, es porque estas personas tienden a dar mucho, porque tienden a encargarse de muchas cosas y hacerlo con un nivel de excelencia. Entonces, ese mismo nivel de excelencia que dan,
lo exigen a los demás y a veces no lo hacen de una manera muy asertiva o muy cuidadosa y pues por supuesto que se meten en problemas por sus modos, dijeran. Vamos por la quinta y última herida, que es la herida de la injusticia. Esta herida se da, pues obvio, cuando suceden cosas y sentimos que no se está haciendo de una manera justa. Por ejemplo, algo muy común es el niño que se le dice sándwich, o sea, el de en medio, crece con una herida de la injusticia muchas veces porque dice, al más grande le dan más privilegios porque es el mayor y al chiquito lo consienten y yo, o sea, yo no tengo ningún beneficio. Esa es una de las circunstancias que a veces ocurren. Pero entonces es esta sensación de que no hay reciprocidad, de que no se está procediendo de manera correcta hacia tu persona con tus necesidades o en las circunstancias. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con una persona que está con esta herida de la injusticia activa? Pues son personas que tienden a esconder lo que sienten, son sensibles pero no manifiestan. Entonces, cuando no manifestamos y somos sensibles, lo que tiende a suceder es que el cuerpo, yo les digo, el cuerpo es chismoso. Entonces, el cuerpo, si no expresamos o canalizamos constructivamente nuestras emociones, pues el cuerpo lo va a manifestar en situaciones como de síntomas físicos, que son todas las itis, gastritis, colitis, dermatitis, migrañas, altos niveles de estrés, ansiedad o depresión. Entonces, no es muy recomendable que estemos como guardando. Es importante que aprendamos a expresar, pero pues aquí viene la asertividad, ¿no? Sí necesitamos expresar lo que pasa, pero es muy importante que cuidemos las formas, pues para no atropellar a los demás y para no generar como quiebres en nuestras relaciones humanas con los demás. Y entonces terminar ahora sí aislados y activando nuestra vida del abandono. ¿Qué otra cosa sucede? Tiende a exigirme mucho a mi persona porque creo que se me aprecia por lo que soy capaz de hacer y dar a los demás y no por quién soy. Me cuesta comprometerme por miedo a equivocarme. Aquí tengo otra imagen en la que se marca un poquito así como a rasgos generales. ¿Qué ocurre cuando están estas heridas ahí? Lo marcamos otra vez. Velo viendo, te comparto esta información para que la vayas viendo y te vayas identificando. ¿Cuáles de estas características tiendes a manifestar ahorita? Te están generando ruido, conflictos, dolor, desgaste emocional. Te las digo rapidísimo nuevamente. La herida del rechazo se manifiesta en que huyo, me aíslo, a veces siento que no encajo, baja autoestima y trato de no molestar. En la herida de abandono se manifiesta en que tiendo a ser muy dependiente, pido ayuda, estoy constantemente con miedo a que los demás se enojen conmigo, me abandonen, me dejen de querer, me siento pues víctima de las circunstancias y a veces no asumo o tomo responsabilidad por lo que ocurre conmigo que está generando estas circunstancias. Son personas a las que les tiende a costar mucho trabajo tomar decisiones y tienen problemas de apego en una relación, que por supuesto se manifiesta en eh, estar en relaciones que les llamamos muy tóxicas y se aprovechan de ellos o los tratan de una manera muy hiriente y ellos ahí están quejándose, si quieres, llorando o manifestando, pero el punto es, se quedan ahí y no hacen algo efectivo por cambiar la situación. ¿Okay? ¿Cuál es la otra? Herida de humillación. Soy demasiado bueno, tomo responsabilidades que no me corresponden, no me abro o no me doy permiso para disfrutar de la vida. Aquí cuando hablamos de placer es mucho más que placer físico, es como no me doy permiso para el descanso, no me doy permiso para no hacer nada, no me doy vacaciones, este,
no me compro, o sea, no me compro ropa, no me atiendo a lo mejor en mi comida favorita, porque siempre estoy como los demás, los demás, los demás, los demás, y las responsabilidades, y no puedo porque quedé en ayudar a tal persona, o sea, pero no dejan como ese presupuesto, tiempo y acomodo en su vida, pues para atenderse a sí mismos y para darse bienestar a sí mismos. La herida de la traición, pues está en no confío, me muestro fuerte, son personas líderes, muy juiciosas, precavidas, no toleran errores ni suyos ni ajenos, ¿ok? Tienden a ser impacientes, rencorosos e impulsivos. Y la de la injusticia, ¿cómo se manifiesta? En que tiende a ser rígido, perfeccionista, reprimo emociones, y ya hablamos de lo que pasa cuando reprimimos emociones, no es recomendable. Tiende a ser muy justo, o sea, quiero que todo sea Buenas tardes. Hubo un error técnico, pero ahorita regresa Argelia a compartirnos, a terminar el webinar. Nomás denos un minuto más. Ya se está conectando nuevamente. Hola Argelia, ya estás de vuelta. Sí, disculpen, déjenme, estoy viendo que no se abre mi cámara. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya, perdón por los temas técnicos. Bueno, entonces, estábamos en la parte de la herida, cerrando, ¿no? La herida de la injusticia. Y pues hasta aquí es que luego pasamos a qué hacemos al respecto. Y en mientras voy a tratar de conectarme acá a la computadora también, pues para tener activa mi presentación. Ahorita que estamos escuchando todo esto, me gustaría dejar un espacio breve para que me vayas compartiendo. Aquí en el chat está bien, o también podemos abrir micrófono, se vale. Ahorita que ya estamos en la recta final ¿de qué manera te checa este tema? O sea, ¿te hace sentido? ¿Te va dejando por ahí ideas? Cuéntame, por favor. Ya empezaste a identificar, así que sin necesidad de dar muchos detalles, pero ya empezaste a identificar algunas de estas situaciones en tu persona. ¿Cómo andamos? Por aquí te voy leyendo para que me compartas. Y pues pasando al tema de qué hacemos respecto a las heridas. Ya va a conectarse mi computadora. Lo primero y lo más importante es, no se puede atender lo que no se reconoce. Ya sea, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que tenemos un problema de codependencia, de adicción o algunas de estas heridas o que estamos en una relación que necesitamos concluir. Sí, es cierto, estoy totalmente de acuerdo, Raquel.
Lo primero es darme cuenta y no nada más darme cuenta para decir y quedarme a nivel de victimismo, ¿no? De, ay, pobrecita de mí, pues es que es lo que me tocó, es la cruz con la que nací. O sea, no, ok, esas fueron mis circunstancias de vida, así es como he funcionado hasta este momento, pero es como, ¿qué elijo hacer a partir de este momento con esto? Es, como les decía, el niño interior o la niña interior es esta parte de nosotras, de nosotros que almacena todo y que reacciona, pero no es como todo malo. O sea, nuestro niño interior nos conecta con nuestra inocencia, nos conecta con nuestra capacidad para disfrutar del momento presente, nos conecta, mira, aquí está ya. Pero sí, pensé que no se iba a ver la presentación. Ok, perfecto. Entonces ya no me quedo en esta otra. Muy bien, gracias, Liz. Entonces, te decía, sí, gracias, Liz, muchas gracias, está perfecto. Que nuestro niño interior no nada más almacena heridas y dolor y situaciones traumáticas, o sea, nuestro niño interior nos conecta con el gozo, con la dicha, con el amor, o sea, el niño sabe vivir en el presente, el niño sabe disfrutar de las cosas así como son, como están, sin estar juzgando, categorizando, o sea, el niño tiene esa capacidad de experimentar plenamente. Ahora sí que pagamos muchas veces cursos de mindfulness para vivir el momento presente, ¿no? Para aprender a conectar con el momento presente. Y no estoy para nada en contra de esta herramienta del mindfulness, pero es algo que ya tenemos, o sea, ya tenemos todos y cada uno de nosotros porque nacimos así, nacimos conectados con el aquí y el ahora, y esa es una herramienta, es una capacidad que ya está dentro de nosotros. Tiene que ver con cómo acceder a esa herramienta. Es como cuando una persona tiene una caja de herramientas muy sofisticada, eh, pero la tiene ahí arrumbada. O sea, si está ahí arrumbada y no la tocas, pues por supuesto que llegado el momento vas a poder aprovechar. Entonces, esta parte de trabajar con nuestro niño interior tiene que ver con aprender a accesar a mis herramientas y habilidades internas y aprender a acceder al vasto almacén de recursos positivos que tengo en cada momento de mi vida. Entonces, estas son algunas herramientas o tips de cómo cuido y cómo atiendo a mi niño interior. Redirigiéndolo con amabilidad, lo que te decía, tu niña, tu niño a lo mejor se van a sentir desolados, asustados cuando alguien no contesta el mensaje, cuando te sientas juzgado, cuando te sientas criticado, cuando sientas, experimentes incertidumbre y sientas que necesitas tener certezas. Entonces, sientes la emergencia y, o sea, la emergencia está a este nivel de tu niño interior. Entonces, es como redirigirlo amablemente, pero firmemente con ahora estás a cargo. O sea, yo estoy a cargo, yo cuido de mí, vamos a estar bien. Tenemos la capacidad de sobreponernos de esto, del otro, de aquello. Es recordar que estamos en el aquí y a la hora y que tenemos habilidades diferentes, recursos diferentes, un nivel de madurez distinto del que tuvimos antes, y que también tenemos la capacidad de pedir ayuda de nuestra red de apoyo, de nuestro círculo cercano o de especialistas cuando es necesario para que las cosas que necesitamos resolver pues sucedan. Esto es una de las cosas más importantes. Recordar que ahora tú estás a cargo y estar a cargo significa lo que te digo, tanto como decir, ahora está muy de moda decir que soy un hombre o una mujer que resuelve. Sí, resolver, pero también tener la honestidad contigo misma, contigo mismo, para reconocer tus alcances y tus límites
y que a veces lo más saludable y lo más sensato es reconocer que aunque estás a cargo, necesitas abrir la puerta para que vengan las instancias adecuadas y te apoyen. O sea, la capacidad de humildad, la humildad para pedir ayuda cuando se necesita. También el no juzgar. El no juzgar es un elemento importante. ¿Por qué? Porque nos desgasta muchísimo en nuestra salud mental y emocional y detona lo que te decía, ansiedad, estrés, depresión, el estarnos constantemente juzgando, exigiendo y con un discurso interno muy negativo. Entonces tenemos que tener presente esto, nuestro diálogo y ser mucho más comprensivos y compasivos con nosotros mismos, con nosotras mismas. ¿Le puedes dar a la que sigue, Liz, por favor? Para ver las 3 últimas recomendaciones. Otra de las recomendaciones de comprender es aliviar. Muchas veces cuando empezamos, y yo te recomiendo, si te vas a dar el chapuzón a explorar un poco más sobre este tema, profundizar en ti, dice, comprender es aliviar. Esto yo lo leí en un libro de Marian Rojas Estapé, que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, se los recomiendo mucho. Y la autora habla de que cuando empiezas a sanar tu presente, implica también hacer las paces con tu pasado, pero también entender desde dónde vienen las cosas. O sea, cuando conoces un poco sobre la historia de papá y mamá, cuando conoces un poco de cómo, sí, cómo hacer que te pasen cosas buenas. La autora es Marian Rojas Estapé. Es un libro excelente si estás en este camino de ayudar a tu mente, tener un equilibrio también con tu salud emocional y pues mejorar tu vida en general y tus relaciones. Entonces, este comprender, ese aliviar tiene que ver con que cuando entiendo cómo fueron mis circunstancias, cuando entiendo cómo fueron las circunstancias y el momento de vida que vivieron papá y mamá, no es que no importa lo que me pasó, no se trata de minimizar, pero se trata de asimilar ya con los ojos de adultos las circunstancias que se dieron cuando niño. Lo que les decía, de que cuando estás de 3 años, tú te sientes abandonado porque mamá y papá se van a trabajar, ¿no? Ahora, con tus ojos y tu madurez de adulta, tú puedes entender de una manera diferente que no te abandonaron, que papá y mamá hicieron lo que tenían que hacer para mantenerte con vida con las circunstancias que se les presentaron en su momento. Y entonces es desde esa nueva perspectiva y desde esos nuevos ojos amorosos que tú puedes empezar a sanar tu historia. ¿Qué necesitas? Cuando es hacerte esta pregunta, me doy cuenta de mis heridas, me doy cuenta de mis situaciones, ¿qué necesito? Necesito profundizar en mi historia, necesito aprender a descansar, necesito aprender a poner límites, necesito aprender a llevarme con los demás y decir lo que realmente pienso y necesito. O sea, es identificar qué es lo que necesitas, por supuesto, para hacer algo al respecto. Y la última recomendación del día es trabajar en aprender a regularte. El que sientas emociones, todas las emociones, la tristeza, la ira, la envidia, está perfectamente, es comprensible, es natural. Pero lo que no es saludable es que las emociones vayan como caballitos desbocados y yo viva como a expensas, ¿no? De lo que sucede en mi mundo interior. Entonces, es clave aprender a regularme, es clave adquirir habilidades y herramientas para lidiar con mi tristeza, para lidiar con mis arranques, para lidiar con mi envidia y para aprender a qué hago con mi boca, ¿no? Cuando estoy experimentando estas emociones intensas. Muy bien, entonces llegamos a la recta final de esta sesión. Si le puedes dar a la siguiente diapositiva, Liz. Muchísimas gracias. Ok, esa creo que no se va a ver, entonces ya sería el final. Listo, muchísimas gracias. Entonces,
Pues esta es la recomendación. Ahora que tienes esta información y que ya tenemos así como una perspectiva de este tema de las heridas de infancia y de cómo nos tocan a nosotros, cada uno de nosotros puede tener alguna reflexión diferente. La idea es que te lleves un compromiso. Yo te invito a que como reflexión de esta sesión, pues te lleves un compromiso y ese no lo tienes que escribir, no me lo vas a compartir, pero sí te invito a que te lleves tu compromiso personal para disfrutar de una mejor calidad de vida. ¿Cuál es tu tarea? ¿Qué tarea te llevas? ¿Qué necesitas hacer para disfrutar de una mejor calidad de vida? ¿Cómo necesitas cuidar de ti para estar en armonía contigo y en armonía con esa parte de ti tan preciosa y tan profunda como lo es tu niño, tu niña interior? Muchísimas gracias. Disculpen los problemas técnicos y pues ha sido un placer compartir con ustedes esta tarde. Gracias, gracias Alejandra, gracias a todos. Fue un gusto. Argelia, muchísimas gracias por compartirnos esta información tan valiosa. Ya nos vamos hasta con tarea y con mucho que reflexionar. Un placer tenerte otra vez aquí en una conferencia mensual más. Y también muchísimas gracias a todos los conectados por haber asistido a este webinar mensual y que tengan todos una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias por conectarse. Seguimos en contacto. Adiós.